Todo cambió mientras estabas en el hospital. Esta casa ya no es tuya. No tienes lugar aquí. Busca otro sitio donde vivir. Me quedé helada. La herida, aún sin curar, palpitaba con dolor. No podía creer que esas palabras salieran de la boca de mi único hijo, el que había dedicado toda mi vida. Solo había estado hospitalizada durante 3 semanas debido a complicaciones de mi cirugía de cadera. Regresé con la esperanza de reunirme con mis seres queridos, solo para encontrar la puerta cerrada en la casa que Antonio y yo habíamos construido pacientemente durante 30 años. En ese instante, comprendí la traición. No se trataba solo de perder mi hogar. Golpeó una trama más oscura que aún no podía captar. Si alguna vez te has preguntado qué pasa cuando una madre es empujada a su límite absoluto, sigue leyendo y dime en los comentarios de qué ciudad estás leyendo esto. Mis papeles de alta hospitalaria crujieron en mi bolsillo mientras el taxi se detenía frente a mi casa de estilo clásico. 21 días habían parecido una eternidad. Las complicaciones de mi cirugía de cadera me habían mantenido luchando contra la fiebre y la infección mientras el mundo seguía girando sin mí. Estaba exhausta pero aliviada de estar finalmente en casa. Hogar. La casa de 2 pisos que Antonio y yo habíamos restaurado con amor durante nuestros 30 años de matrimonio se erguía ante mí, bañada por la luz de la tarde tardía. Las rosas que había plantado décadas atrás aún florecían junto al camino, aunque claramente necesitaban cuidados tras mi ausencia. ¿Necesita ayuda con sus maletas, señora?, preguntó el conductor, mirando mi bastón. Solo hasta la puerta, por favor, respondí, mi voz ronca por el aire seco del hospital. Mi hijo debería estar esperándome. La puerta principal se abrió antes de que llegáramos. Ricardo, mi único hijo, estaba en el umbral, pero no con la sonrisa que esperaba. En cambio, su rostro mostraba una expresión que nunca había visto, fría, distante, resuelta. Su voz reflejaba ese mismo tono seco y formal. Detrás de él, capté un movimiento en la sala de estar, su esposa, Verónica. ¿Y eran sus padres? Ricardo, ¿qué está pasando?, pregunté, avanzando. Él bloqueó la entrada, sin apartarse. No deberías haber venido. Te esperábamos mañana. El taxista dejó mi pequeña maleta a mi lado, sintiendo la tensión. Le pagué rápidamente, deseando de repente que no se fuera. No hay una forma fácil de decir esto, continuó Ricardo mientras el taxi se alejaba. Las cosas cambiaron mientras estabas hospitalizada. Esta casa ya no es tuya. Un escalofrío me recorrió que no tenía nada que ver con mi cuerpo aún recuperándose. ¿De qué estás hablando? Hicimos arreglos. Los padres de Verónica necesitaban mudarse de Barcelona, y esta casa tiene mucho más espacio del que necesitas. Los documentos ya están firmados. Tendrás que buscar otro lugar donde vivir. Mi mente luchaba por procesar sus palabras. ¿Documentos? No había firmado nada. Ricardo, esto es absurdo. Déjame entrar en mi casa ahora mismo. Avancé de nuevo, apoyándome fuertemente en mi bastón. Esta vez, Verónica apareció a su lado. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado, y llevaba lo que inmediatamente reconocí como mis pendientes de esmeralda, el regalo de Antonio para nuestro 25 aniversario. Isabel, dijo con esa dulzura falsa que había aprendido a identificar a lo largo de los años. Ya hemos empaquetado tus pertenencias personales. Están en cajas en el garaje. Podemos enviarlas a donde te estés quedando. Detrás de ellos, emergieron los padres de Verónica, Ramón y Claudia Sterling. A lo largo de los años, apenas los había visto más de unas pocas veces. Ramón, alto y elegantemente atlético, con cabello plateado, siempre me había parecido arrogante. Claudia, con su expresión perpetuamente juzgadora, nunca se molestó en ocultar su desprecio por mi modesta casa, la misma casa en la que ahora estaba de pie, como si fuera suya. Lo siento de que haya llegado a esto, dijo Ramón, sin sonar arrepentido en absoluto. Pero Ricardo dejó muy claros los arreglos. La casa fue transferida legalmente.
Legalmente, logré balbucear. Eso es imposible. Nunca firmé nada. El rostro de Ricardo se endureció. Poder notarial. ¿Recuerdas esos papeles que firmaste antes de tu cirugía para decisiones médicas? También incluían asuntos financieros. La revelación me golpeó como un puñetazo. Sí, había firmado un montón de documentos entregados por mi propio hijo. Mientras estaba ansiosa por la operación, le había confiado ciegamente. Ni siquiera había leído más allá de la primera página. Me engañaste, dije. Las palabras sonaron huecas, insuficientes contra la magnitud de la traición. Estamos haciendo lo mejor para todos, intervino Verónica. Esta casa es demasiado para que la mantengas sola. Ricardo la ha estado gestionando durante años. No vuelvas a aparecer por aquí, terminó Ricardo con firmeza. Te enviaremos tus cosas. La decisión es final. Me quedé allí, apoyada en mi bastón, mirando al hijo que había criado, el niño al que le contaba cuentos antes de dormir, el adolescente al que le enseñé a conducir, el hombre cuya matrícula universitaria pagué trabajando turnos extras. Ahora era un extraño con el rostro de mi hijo. Esto es ilegal, dije suavemente. Y lo sabes. Está hecho, respondió fríamente. No lo hagas más difícil. Algo se rompió dentro de mí, pero no de la manera que esperaban. No lágrimas, no súplicas. Fue una claridad gélida, una determinación que no había sentido desde mis años supervisando el cumplimiento bancario. Disfrútalo entonces, dije sombremente, girándome. Disfrútalo todo. La confusión en sus rostros ante mi calma casi hizo que la devastación valiera la pena. Casi. Mientras cojeaba hacia el taxi, había tenido la previsión de pedirle que esperara. Saqué mi teléfono, no para llamar a la policía. Eso vendría después, a mi tiempo, a mi manera. En cambio, envié un solo mensaje a Gloria López. Plan B. La habitación de hotel en el centro de Valencia era impersonal, pero limpia, un refugio temporal mientras recuperaba fuerzas y claridad. Mis manos aún temblaban mientras me sentaba al borde de la cama, mirando mi teléfono. Gloria respondió inmediatamente, quédate a salvo. Ya voy para allá. Gloria López y yo habíamos sido amigas durante 40 años, desde la universidad. Se había convertido en una abogada formidable, mientras yo había construido mi carrera en el cumplimiento bancario. Después de la muerte de Antonio, me había ayudado a organizar mis asuntos con una meticulosidad nacida de nuestra paranoia profesional compartida. Siempre ten un plan de respaldo, me aconsejó, especialmente cuando se trata del dinero familiar. En ese momento, pensé que exageraba. Ahora, su previsión parecía casi profética. Un suave golpe en la puerta anunció su llegada. A pesar de la hora tardía, Gloria lucía impecable en su traje a medida, su cabello plateado recogido en su moño característico. Su expresión, sin embargo, era de pura furia. Esos buitres miserables. Susurró con rabia mientras me abrazaba con cuidado, atenta a mi cuerpo aún recuperándose. ¿Estás bien? ¿Físicamente o emocionalmente? Intenté una sonrisa que no llegó a mis ojos. Ambas. Colocó su maletín en el escritorio y comenzó a sacar archivos con eficiencia practicada. Estoy de pie, lo cual es algo. ¿El resto? Dije, cayendo de nuevo en la cama. Sigo pensando que voy a despertar y todo esto será una pesadilla causada por la fiebre. La expresión de Gloria se suavizó por un momento antes de recuperar su máscara profesional. Ya he iniciado el proceso. La documentación del fideicomiso es sólida. Antonio fue meticuloso. La transferencia de la casa no resistirá el escrutinio legal. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Para invalidar esta transferencia fraudulenta. Unas semanas, quizás meses si deciden jugar sucio, pausó. Pero Isabel, hay algo más. Algo que encontré mientras revisaba tus cuentas. Mi estómago se contrajo. ¿Qué es?
Retiros inusuales de tus cuentas de inversión durante tu hospitalización. Retiros grandes. Me entregó un estado impreso. Lo escaneé rápidamente. Mi experiencia bancaria detectó inmediatamente las irregularidades. 5 transferencias totalizando más de 220.000 euros. Todas a cuentas que no reconocía. Todas hechas con firmas digitales supuestamente mías. Mientras estaba apenas consciente en la UCI, susurré, sintiendo el peso total de la traición. No solo tomaron mi casa. Han estado drenando mis cuentas. Hay algo peor, continuó Gloria con gravedad. Mi asistente legal hizo una verificación preliminar sobre los Sterling. Su negocio de consultoría inmobiliaria en Barcelona tiene varias quejas que misteriosamente se retiraron antes de que comenzaran investigaciones formales. Y el perfil de LinkedIn de Verónica muestra experiencia en 3 compañías hipotecarias que terminaron cerrando por violaciones regulatorias. Todo encajó con una claridad escalofriante. ¿Están involucrados en algún tipo de fraude hipotecario? Gloria asintió. Y probablemente lo han estado planeando durante meses, esperando el momento adecuado. Tu hospitalización les dio la oportunidad perfecta para acelerar sus planes. Mi mente retrocedió a conversaciones del año pasado. El creciente interés de Verónica en mis finanzas, las preguntas aparentemente casuales de Ricardo sobre mis cuentas bancarias y contactos. La base de esta traición se había construido mucho antes de mi cirugía. Ricardo, dije, su nombre atascándose en mi garganta. ¿Crees que sabe lo que están haciendo? El silencio de Gloria fue respuesta suficiente. Yo le enseñé mejor que eso, murmuré, apenas audible. Su padre le enseñó mejor, también, respondió Gloria, su tono suave pero firme. La gente cambia, Isabel, especialmente cuando hay dinero de por medio. La pregunta ahora es, ¿qué quieres hacer al respecto? Cerré los ojos, sintiendo el peso de 67 años dedicados a construir una carrera, una familia, un hogar. Cuando los abrí, algo dentro de mí se había endurecido. Todo, respondí. Quiero hacer todo lo posible para reclamar lo que es mío y hacer que enfrenten las consecuencias. A todos, incluso a Ricardo. La ceja de Gloria apenas se arqueó. Sin cláusula de protección maternal, dije. Él tomó su decisión. Decirlo dolía, pero era verdad. Si está involucrado en algo ilegal, merece lo que viene. Ella asintió, satisfecha con mi determinación. Entonces tendremos que ser inteligentes, estratégicas. Tengo contactos en la unidad de delitos financieros del FBI que estarían muy interesados en lo que hemos descubierto. Yo tengo algunos contactos, también, respondí, pensando en excompañeros. Pero no quiero moverme demasiado rápido. Piensan que estoy derrotada. Una anciana indefensa que se retirará en silencio. Esa percepción nos da una ventaja. ¿Qué estás pensando? Saqué un pequeño cuaderno negro de mi bolso, mi salvavidas durante mis años bancarios. Primero, documentamos todo. Cada retiro, cada documento falsificado, cada mentira contada. Luego seguimos el rastro del dinero. Si están montando un fraude, habrá patrones. Gloria sonrió, esa sonrisa afilada y depredadora que recordaba de nuestra juventud. Y luego, dije, sintiendo una determinación fría correr por mis venas, les tendemos la trampa cuando menos lo esperen. Comenzamos a esbozar el plan. Mi teléfono vibró con un mensaje de Ricardo. Mamá, necesitamos las contraseñas de tus cuentas de inversión para transferir los fondos restantes para tu cuidado. Envíalas lo antes posible. Se lo mostré a Gloria, quien sacudió la cabeza con disgusto. ¿Qué digo? Pregunté. Nada aún, respondió. Déjalos dudar. Déjalos preocuparse. Asentí, dejando el teléfono a un lado. La Isabel antigua habría respondido al instante, ansiosa por calmar las aguas, por mantener la paz a cualquier costo. Pero esa Isabel se había quedado atrás en la puerta de la casa que me robaron. Esta Isabel jugaba el largo juego, atrincherada en una habitación de hotel.
Me reconecté con mi mejor amiga y abogada, Gloria, quien reveló noticias impactantes. No solo habían tomado mi casa, sino que también estaban drenando mis cuentas mientras estaba hospitalizada. Al descubrir movimientos sospechosos en la historia de negocios de los Sterling, tuve que confrontar la posibilidad desgarradora de que mi propio hijo estuviera involucrado en algo verdaderamente siniestro. Aún recuperándome físicamente, pero más firme en mi resolución, tomé una decisión clave. En lugar de confrontarlos inmediatamente, los dejaría creer que habían ganado mientras silenciosamente construía el caso que sería su ruina. «Tienes que ver esto», dijo Gloria, deslizando su portátil sobre el escritorio del hotel. Habían pasado 3 días desde mi humillante desalojo. Nos habíamos mudado a una suite de estancia prolongada más cómoda, pagando en efectivo para no dejar rastros electrónicos. Mi fuerza física regresaba lentamente, aunque las heridas emocionales seguían crudas. La pantalla mostraba registros de propiedades de mi barrio. Entrecerré los ojos, revisando el documento. La tercera propiedad desde abajo, indicó Gloria. Mis ojos se abrieron en shock. La familia Molina, 2 casas más allá, había vendido su hogar hace 3 meses. Los compradores, Inversiones Inmobiliarias Sterling, S.L., eso no puede ser coincidencia, murmuré. Aún mejor, dijo Gloria, pasando más documentos. La familia Herrera al otro lado de la calle vendió a la misma compañía el mes pasado, y la pareja de jubilados en la esquina ya tiene su casa bajo contrato con el mismo comprador. Están comprando todo el barrio, susurré, viendo cómo tomaba forma el esquema. ¿Pero por qué? Gloria abrió una solicitud de zonificación presentada al Departamento de Planificación Urbana hace 2 semanas, mientras yo aún estaba en el hospital. Presentaron esta propuesta para cambiar la zonificación de toda la manzana de residencial unifamiliar a uso mixto comercial. La noticia me golpeó como un puñetazo. Mi barrio estaba justo en el borde del distrito en rápida expansión del centro de Valencia. Con la nueva zonificación, los valores de las propiedades se dispararían. Están usando mi casa como sede mientras compran las otras viviendas a su alrededor, dije, entendiendo de repente cómo encajaban todas las piezas. Tan pronto como controlen suficiente de la manzana, pueden forzar el cambio y los valores al menos se triplicarán. Gloria terminó. Con los precios actuales del mercado, estamos hablando de una ganancia potencial de entre 15 y 20 millones de euros. Mi experiencia bancaria captó inmediatamente la magnitud del plan, pero necesitaban un capital inicial enorme para comenzar a comprar. ¿De dónde sacarían el dinero? La expresión de Gloria se oscureció. Por eso es preocupante. Pedí a un amigo investigador que verificara algunos registros. Los Sterling tienen una historia en Barcelona. Identifican a propietarios vulnerables, mayormente ancianos o aquellos con problemas financieros, y usan préstamos predatorios para incautarse de sus propiedades. Fraude hipotecario, dije, recordando el término bien de mis años en el banco. Exacto. Ofrecen refinanciaciones que son demasiado buenas para ser ciertas. Manipulan tasaciones con informes falsos y estructuran los préstamos de tal manera que inevitablemente fallen. Cuando los dueños no pueden pagar, entran y compran las propiedades por una fracción de su valor. Pensé en mis vecinos, muchos de ellos ancianos, viviendo con ingresos fijos en casas que habían poseído durante décadas, víctimas perfectas. Y mis cuentas, el dinero que han estado transfiriendo es seguramente el capital inicial. Necesitaban fondos para las primeras compras y para cubrir gastos hasta que el plan diera frutos. Mi portafolio de inversiones era la fuente más conveniente. La crueldad calculada de todo ello me quitó el aliento. No se trataba solo de mi hogar y mi dinero. Se trataba de usarlo para destruir toda mi comunidad. Gente que había estado en el funeral de Antonio, que me había traído comida cuando me quedé viuda. ¿Y Ricardo? Pregunté, finalmente vocalizando la duda que me había atormentado. ¿Cómo de involucrado está? Gloria dudó antes de abrir otra carpeta. Esto fue grabado hace 3 semanas en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. El vídeo de seguridad mostraba a Ricardo y Verónica entrando al banco juntos y reuniéndose con un oficial de préstamos.
La marca de tiempo mostraba que era 2 días después de mi cirugía, mientras yo aún estaba fuertemente sedada en la UCI. Me di cuenta de que habían usado el poder notarial para abrir mi caja de seguridad. Lo entendí cuando reconocí el banco donde guardaba mis documentos importantes. Sí, y según el registro de acceso, confirmó Gloria, sacaron varios ítems, incluyendo la escritura original de tu propiedad y los papeles del fideicomiso. Cerré los ojos, abrumada por un momento. Mi propio hijo, el niño que una vez exigió absoluta justicia al jugar juegos de mesa, que había devuelto una billetera con 50 euros dentro. ¿Cómo podía haberse convertido en esta persona? Hay algo más que deberías ver, dijo Gloria suavemente, mostrándome una cadena de correos electrónicos. Mis contactos en la CNMV me enviaron estos. Los correos eran entre Verónica y su padre, fechados casi 8 meses atrás. Discutían sus planes en lenguaje velado, señalando propiedades en mi barrio, evaluando qué dueños podrían ser presa de sus engaños. Y lo más perturbador, mencionaban mi casa como su centro de operaciones una vez que la controlaran. Una frase en particular me heló la sangre. Aún reticente pero cediendo. Dice, madre, improbable que se recupere completamente de la cirugía programada. Línea de tiempo acelerada. ¿Cirugía programada?, repetí en un susurro. Mi reemplazo de cadera no fue una emergencia. Había sido programada meses antes. Isabel. La voz de Gloria sonó como una advertencia, como si me preparara para un golpe. Estaban esperando esto. Sabían que estaría vulnerable después de la cirugía, continué, la horrible verdad amaneciendo sobre mí. Contaban con ello. No sabemos si Ricardo entendía la plena extensión, comenzó Gloria. Basta, levanté la mano, incapaz de aceptar más excusas para mi hijo. Sabía lo suficiente. Sabía que querían mi casa, mi dinero. Sabía que planeaban algo mientras yo estaba incapacitada. El dolor de esa certeza fue más agudo que cualquier bisturí quirúrgico. Mi propio hijo no solo me había traicionado, sino que lo había hecho con cálculo y frialdad. Me puse de pie, ignorando la protesta de mi cadera recuperándose, y caminé hacia la ventana. El skyline de Valencia brillaba bajo el atardecer, indiferente a la tragedia humana que se desarrollaba en sus calles. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Gloria suavemente. Me giré hacia ella, mi decisión cristalina. Quiero justicia, respondí simplemente. No solo para mí, sino para todos, para aquellos a los que han estafado o planean estafar, y quiero mi casa de vuelta. Gloria asintió, seria pero firme. Entonces tendremos que movernos con cautela. Piensan que ya han ganado. Eso nos da el elemento sorpresa. Bien, respondí. Un plan ya se formaba en mi cabeza, porque estaba a punto de darles la sorpresa de sus vidas. Mientras revisaba los registros de propiedades con Gloria, surgió un patrón perturbador. Los Sterling habían estado comprando sistemáticamente hogares en todo mi barrio, preparando un ambicioso plan de rezonificación valorado en millones. La traición dolía aún más cuando descubrí evidencia de que Ricardo no era solo un oportunista. Había sabido sobre los planes durante meses. Podría incluso haber calculado la toma de posesión para coincidir precisamente con mi cirugía. Con mi comunidad y mis vecinos de toda la vida en peligro por su esquema Predator, mi resolución se endureció. Ya no se trataba solo de recuperar mi casa. Se trataba de detener una operación de fraude sofisticada antes de que más personas vulnerables cayeran víctimas. Y yo era precisamente la persona que sabía cómo hacerlo. ¿Estás segura de esto, Isabel?, preguntó Gloria con preocupación, observándome mientras me aplicaba maquillaje en el espejo del baño del hotel. Tu cadera aún se está curando. Pasé 21 días en esa cama de hospital sintiéndome impotente, respondí, aplicando lápiz labial con mano firme. Estoy harta de la impotencia. Había pasado una semana desde mi desalojo. En ese tiempo, Gloria y yo habíamos reconstruido meticulosamente cómo funcionaba la operación de los Sterling. Su negocio en Barcelona había dejado un rastro de víctimas financieras, ancianos que lo perdieron todo a través de contratos predatorios y documentos falsificados.
Ahora estaban replicando el mismo esquema en Valencia, usando mi casa como base. El momento tiene que ser perfecto, le recordé, dándome una mirada final en el espejo. Mi elegante traje de pantalón gris y joyería discreta proyectaban exactamente la imagen que quería. No una anciana derrotada, sino una profesional bancaria con décadas de experiencia. Los agentes están tranquilos, confirmó Gloria. Están listos. Solo actuarán cuando demos la señal. Después de descubrir la magnitud del timo, habíamos llevado nuestra evidencia a la Unidad de Delitos Financieros de la Policía Nacional. Los agentes habían estado construyendo un caso contra los Sterling durante meses, pero les faltaba el acceso interno que ahora podíamos ofrecer. Llegamos a un acuerdo. Pospondrían arrestos inmediatos para dejarnos recopilar más evidencia sólida, y a cambio, yo tendría prioridad en recuperar mis activos. Recuerda, necesitamos prueba documentada de que están usando mi identidad y mi información financiera. Recité los puntos clave de nuestra estrategia. Acceso bancario, firmas falsificadas, reconocimiento explícito del plan. Sin esos documentos, podrían alegar que voluntariamente entregué todo. Gloria asintió mientras revisaba su reloj. La cita semanal de Verónica en el salón comienza en 30 minutos. Estará fuera al menos 2 horas. Ramón y Claudia están en una vista inmobiliaria al otro lado de la ciudad. Y Ricardo, según su calendario, no volverá del trabajo hasta las 5. Perfecto. La rutina predecible de mi hijo, que una vez encontré entrañable, ahora era mi ventaja estratégica. Tomé una respiración profunda para estabilizarme. Vamos. El taxi me dejó a 2 cuadras de mi casa. Caminé lentamente, usando el bastón más como una fachada de fragilidad que por apoyo real. El barrio se veía igual que siempre, con jardines bien cuidados, casas antiguas y el gran roble en la esquina donde Ricardo había construido una casa en el árbol. Sin embargo, todo se sentía diferente para mí, manchado por la certeza de lo que estaba sucediendo en secreto. Mientras me acercaba a la casa, noté cambios sutiles. Las rosas que había cuidado durante tantos años se habían ido, reemplazadas por plantas genéricas. El mobiliario del porche que Antonio y yo habíamos restaurado ya no estaba allí. La transformación había comenzado, borrando los rastros de nuestra familia. No fui a la puerta principal. Preferí rodear hacia la entrada lateral, la que lleva a la cocina, que en mi prisa por ir al hospital, había olvidado cerrar con llave. Durante años, había sido nuestro secreto. Ricardo, como adolescente, la usaba para colarse después del toque de queda, pensando que no lo sabía. La llave giró fácilmente en la cerradura. Entré en silencio, justo captando el sonido de voces desconocidas provenientes de mi estudio. Siguiendo el sonido, me detuve frente a la puerta entreabierta. El cierre con la familia Molina está programado para el viernes, dijo una voz masculina, que reconocí como la de Ramón Sterling. Una vez que eso esté hecho, controlaremos el 40% de la manzana. ¿Y la propiedad Herrera?, preguntó otra voz desconocida, probablemente un socio. Eso ya está resuelto. Usamos las credenciales bancarias de la señora Herrera para asegurar el financiamiento. Limpio como una patena. Mi mano apretó fuertemente el bastón. Estaban usando mi nombre y mi reputación bancaria para orquestar sus fraudes. Exactamente lo que necesitábamos para probar. Activé la grabadora en mi teléfono antes de empujar la puerta. La escena se congeló como una pintura. Ramón Sterling, sentado detrás del escritorio antiguo de Antonio, su socio de pie junto a la ventana, todos mirándome con asombro desnudo. Hola, Ramón, dije con calma, ¿discutiendo negocios en mi estudio? Isabel, reaccionó inmediatamente, poniéndose de pie. Esto es inesperado. ¿Cómo entraste? Por la puerta, respondí directamente. La misma puerta de la casa que aún me pertenece legalmente. Su socio, un hombre nervioso de unos 30 años, nos miró inquieto. ¿Quiere que vuelva más tarde, señor Sterling? No hace falta, respondí antes de que Ramón pudiera abrir la boca. Solo vine a recoger algunos papeles personales que necesito.
La expresión de Ramón se endureció. Esta propiedad ya no es tuya. Ricardo fue muy claro al respecto. Sí, lo fue, asentí, caminando hacia el archivador en la esquina. Muy claro sobre sus intenciones. Tan claro como lo son ustedes al usar mis credenciales bancarias para sus operaciones de financiamiento. El color se drenó del rostro de Ramón. No sé de qué estás hablando, ¿verdad? Abrí el cajón del archivador y saqué una carpeta. La propiedad Herrera usando mis datos para asegurar fondos. Acabo de oírlos discutiéndolo. El socio comenzó a retroceder hacia la salida. Señor Sterling, creo que es mejor que me vaya. Isabel está confundida. Isabel, dijo bruscamente Ramón. Su reciente hospitalización afectó su estado mental, ¿no es así, Isabel? Sonreí fríamente mientras cerraba el cajón. Mi mente está perfectamente clara. Clara lo suficiente para entender lo que tú, Claudia y Verónica están tramando. Clara lo suficiente para preguntarme si mi hijo realmente entiende las consecuencias legales del fraude que está facilitando. El rostro de Ramón cambió, la máscara de preocupación disolviéndose para revelar una amenaza pura y calculada. No tienes prueba de nada, y aunque la tuvieras, nadie te creería por encima de tu propio hijo. Ahora sal antes de que llame a la policía y te hagan remover por allanamiento. Asentí como si evaluara sus palabras. Tienes razón en una cosa, Ramón. La prueba es esencial. Levanté mi teléfono, mostrando claramente la app de grabación. Por eso me aseguré de obtenerla. Sus ojos se abrieron con furia, borrando cualquier sorpresa. Dame ese teléfono. No creo. Retrocedí hacia la puerta, mi corazón latiendo con fuerza, aunque exteriormente parecía calmada. Tengo lo que vine a buscar. Disfruten la casa mientras puedan. Mientras me giraba para irme, Ramón se abalanzó, agarrando mi brazo con fuerza magullante. No te vas con esa grabación. No había anticipado un confronto físico. Un dolor agudo me atravesó la cadera aún recuperándose mientras luchaba por mantenerme erguida. Suéltame, exigí, elevando la voz intencionalmente. Dame el teléfono primero, gruñó, intentando arrebatármelo con la otra mano. En ese instante, la puerta principal estalló. Policía Nacional, manos donde podamos verlas. Los agentes Ruiz y Calleja irrumpieron, armas en mano. Ramón se congeló, luego soltó lentamente mi brazo, levantando las manos. Nuestro plan de contingencia, activado por el botón de pánico en la app de mi teléfono, había funcionado perfectamente. Isabel Herrera, se acercó el agente Ruiz mientras su compañero aseguraba a Ramón. ¿Está bien? Sí, respondí, apoyándome en el marco de la puerta. Y creo que tengo algo que les resultará muy interesante. Tomando un riesgo calculado, había regresado a mi casa, aprovechando la ausencia de Verónica ingresando por una puerta lateral olvidada para sorprender a Ramón Sterling en medio de discutir sus fraudes. Cuando confrontado, su sorpresa inicial se transformó en una actitud amenazante, forzando a nuestros contactos de la Policía Nacional a intervenir antes de lo planeado. Aunque el confronto se volvió físico, logré asegurar la prueba que necesitábamos, una grabación donde Ramón admitía explícitamente usar mis credenciales bancarias en su esquema. Mientras lo llevaban esposado, entendí que esto era solo el comienzo de desmantelar toda su operación. La verdadera prueba vendría cuando mi hijo descubriera lo que estaba pasando y que su madre era responsable de la caída de los Sterling. La oficina de la Policía Nacional era impersonalmente fría. Paredes beige, muebles funcionales, un leve olor a café y papel. Esperaba en una sala de entrevistas, mi cadera doliendo a pesar del analgésico extra fuerte que el agente Ruiz me había ofrecido. Señora Herrera, comentó el agente Calleja, cerrando su cuaderno. Su grabación es increíblemente valiosa. Combinada con la documentación financiera que usted y la señora López proporcionaron, tenemos suficiente para obtener órdenes de registro para todas las propiedades y registros de los Sterling. ¿Y qué pasa con mi casa?, pregunté. ¿Y mis cuentas?
Un juez ya ha emitido una orden de emergencia congelando cualquier transacción relacionada con su propiedad, me aseguró. Nadie puede venderla o transferirla hasta que se aclare la propiedad legal. Sentí un profundo alivio, aunque sabía que esto era solo el comienzo. Los Sterling estaban bajo custodia, pero Ricardo y Verónica aún no sabían nada de lo que había sucedido. ¿Qué pasa ahora? Ejecutaremos órdenes de registro en su residencia esta noche, explicó Ruiz. La señora Sterling Herrera será llevada para interrogatorio. En cuanto a su hijo, el agente dudó, suavizando ligeramente su tono profesional. Basado en sus declaraciones, tendremos que determinar el nivel de involucramiento que podría haber tenido. La puerta se abrió, y Gloria entró, su rostro serio pero satisfecho. Las primeras órdenes judiciales acababan de llegar. Estaban moviéndose simultáneamente en las oficinas de los Sterling en Barcelona. Señora Herrera, dijo Calleja con cautela, entendemos que esto es complicado. Si prefiere no estar presente cuando ejecutemos la orden en su casa. Estaré allí, interrumpí firmemente. Esta es mi casa. Quiero ver esto hasta el final. 3 horas después, estaba en un vehículo sin marcar de la Policía Nacional estacionado frente a mi casa. La luz de la tarde se desvanecía, alargando sombras a través del césped donde Ricardo una vez jugó de niño. El coche de Verónica estaba en la entrada. Había regresado de su cita en el salón, completamente ajena a que su padre estaba siendo procesado en el Centro de Detención Federal. En posición, murmuró Ruiz desde el asiento del conductor, escuchando actualizaciones a través de su auricular. Señora Sterling Herrera confirmada dentro junto con, su hija llegó antes de lo esperado. Mi corazón se apretó. Ricardo no se suponía que estuviera en casa todavía. Había esperado ahorrarle el espectáculo público de lo que estaba a punto de suceder. Incluso había arreglado que lo abordaran por separado en su oficina. Ahora experimentaría la fuerza completa del allanamiento junto a su esposa. ¿Estás segura de que quiere presenciar esto?, preguntó Gloria a mi lado, cubriendo mi mano con la suya. Antes de que pudiera responder, un convoy de vehículos apareció calle abajo. 3 sedanes sin marcar y una furgoneta táctica. Se detuvieron frente a mi casa y los agentes desembarcaron con movimientos sincronizados, algunos con las chaquetas características de la Policía Nacional. Agentes federales, tenemos una orden. Las palabras resonaron claramente en el barrio tranquilo mientras se acercaban a la puerta principal. No oí la respuesta desde dentro, pero la puerta se abrió. Un momento después, desde mi ángulo, pude ver a Verónica en la puerta, su rostro pasando de confusión a shock. Detrás de ella, apareció Ricardo, posicionándose protectoramente junto a su esposa. Es hora, dijo Ruiz, abriendo su puerta. Por favor, quédese detrás de nosotros. Mientras cruzábamos la calle, los vecinos emergieron de sus casas, atraídos por el alboroto. Sentí sus miradas curiosas y preocupadas, algunos quizás disfrutando el drama que se desarrollaba. Verónica fue la primera en verme acercándome detrás de los agentes, su compostura cuidadosamente mantenida hecha añicos. Tú, escupió, su voz elevándose histéricamente. Tú hiciste esto. Los ojos de Ricardo se clavaron en los míos, su expresión pasando de confusión a horror al entender que yo estaba con los agentes federales, no siendo interrogada como ellos. Mamá. Su voz se quebró ligeramente. ¿Qué está pasando? Su madre ha proporcionado evidencia de un fraude financiero a gran escala cometido por la familia Sterling, declaró formalmente el agente Calleja. Tenemos una orden para registrar estos locales y confiscar todos los documentos y dispositivos electrónicos relevantes. Fraude, repitió Ricardo, luciendo genuinamente confundido. ¿Qué fraude? Esto es absurdo. Lo es, dije, avanzando, mi bastón golpeando un ritmo contra el suelo. Ramón fue muy claro esta mañana sobre usar mis credenciales bancarias para asegurar financiamiento fraudulento en mi estudio, en mi casa. El rostro de Verónica se drenó de todo color. ¿Estuviste aquí? ¿Cómo lo hiciste? Por la puerta lateral, respondí simplemente.
Hay algunas cosas sobre esta casa que nunca te molestaste en aprender, Verónica. Como el hecho de que legalmente pertenece a un fideicomiso creado por mi difunto esposo, que no puede transferirse sin la firma de todos los fideicomisarios, incluyendo a Gloria, quien ciertamente nunca firmó nada. Ricardo me miró a mí y a su esposa, cada vez más desesperado. Mamá, ha sido un malentendido. Queríamos ayudarte robándote mi casa, drenando mis cuentas, instalando a tus suegros en un esquema inmobiliario, usando mi reputación financiera. Mi voz permaneció firme a pesar del torbellino de emociones dentro de mí. Eso no es ayudar, Ricardo. Eso es fraude. Eso es robo. Señora Sterling Herrera, necesitamos que venga con nosotros para interrogatorio, interpuso Ruiz, gesticulando hacia uno de los vehículos. La sorpresa de Verónica dio paso a una calma calculada. Quiero a mi abogado presente, no diré nada sin representación. Ese es su derecho, reconoció Calleja antes de volverse hacia Ricardo. El señor López también necesitará hablar con usted. No entiendo, dijo Ricardo, su voz hueca. Mamá, ¿qué has hecho? La pregunta, tan invertida, tan reveladora de su incapacidad para reconocer su propia culpabilidad, me golpeó como un puñetazo. ¿Qué he hecho yo?, repetí, mirándolo fijamente. He protegido a mí misma y a otros de personas que creen que pueden tomar lo que quieran sin consecuencias. Te enseñé mejor que esto, Ricardo. Tu padre te enseñó mejor. Mientras los agentes llevaban a Verónica hacia un vehículo esperando, se giró con veneno inesperado. ¿Crees que has ganado? No tienes idea de lo que pasará cuando los abogados de mi padre se involucren. Tu padre ya está bajo custodia, interrumpí con calma. Y tu madre, también. La Policía Nacional está registrando actualmente sus oficinas en Barcelona. Se acabó, Verónica. Su rostro se torció con furia mientras los agentes la guiaban firmemente al coche. Ricardo permaneció en el porche, observando con incredulidad mientras otros agentes entraban en nuestra casa, llevando equipo para recopilar evidencia. Mamá, murmuró mientras me giraba para seguir a Gloria de vuelta a nuestro vehículo. No sabía todo lo que planeaban. Tienes que creerme. Hice una pausa, observando el rostro del hijo que había criado, buscando la verdad en sus ojos. Quizás no sabías todo, concedí. Pero sabías lo suficiente, Ricardo, y aún así los elegiste a ellos en lugar de a mí. Mientras me alejaba, oí su voz rota detrás de mí. ¿A dónde se supone que vaya ahora? No miré atrás. Esa pregunta hacía eco de la misma que yo había enfrentado cuando me echó de mi propio hogar. La simetría no se me escapó, pero a diferencia de mi hijo, no encontré satisfacción en su angustia, solo una profunda tristeza por lo que ambos habíamos perdido. Algunas traiciones, estaba aprendiendo, dejan heridas demasiado profundas para un simple perdón. Mientras los agentes de la Policía Nacional registraban mi casa, arrestaban a Verónica y interrogaban a Ricardo, observé desde la calle opuesta, dividida entre vindicación y dolor. La confusión en el rostro de mi hijo cuando se dio cuenta de que yo había orquestado su caída pronto se transformó en negación desesperada, alegando ignorancia del plan. La máscara de compostura de Verónica finalmente se rompió, revelando a la criminal calculadora que siempre había sido. Mientras otra parte de mí se encogía ante la pregunta suplicante de Ricardo, ¿a dónde se supone que vaya ahora?, reconocí la justicia poética. Él estaba experimentando exactamente lo que me había hecho pasar. Algunas lecciones vienen a un costo terrible, pero mientras me alejaba de la casa que pronto recuperaría, sabía que este confronto era solo el primer paso en un camino más largo hacia la justicia y quizás un día la sanación. Deberías comer algo, Isabel. Gloria empujó un recipiente de sopa hacia mí sobre el escritorio del hotel que habíamos convertido en una oficina improvisada. Habían pasado 3 días desde la operación de la Policía Nacional. 3 días de declaraciones, revisión de evidencia y audiencias legales, dejándome casi sin espacio para procesar todo lo que había sucedido. No tengo hambre, respondí, revisando el último paquete de documentos que Gloria había traído de su oficina. No has tenido hambre en días, insistió. Tu cuerpo aún se está recuperando. Necesitas fuerza.
Suspiré, sabiendo que tenía razón. El costo físico y la tensión me habían alcanzado. De mala gana, abrí el recipiente e intenté una cucharada de la sopa de pollo. Mejor. Gloria asintió, satisfecha. Ahora, deberíamos discutir la reunión de mañana. La reunión a la que se refería sería mi primer encuentro cara a cara con Ricardo desde la operación. La había solicitado a través de su abogado, un joven defensor público llamado Marcos Reed, quien había contactado a Gloria el día anterior. Dice que no entendió la extensión de la operación de los Sterling, continuó Gloria en un tono neutral. Afirma que Verónica lo mantuvo en la oscuridad sobre casi todo y que el poder notarial con el que te engañó le permitió transferir fondos de tus cuentas. No pude evitar el amargor que se coló en mi voz. Estaba en la oscuridad sobre eso, también. La expresión de Gloria se suavizó. No lo defiendo, Isabel. Solo transmito lo que dijo su abogado. Dejé la cuchara sobre el plato, ya no queriendo comer. ¿Qué más dijo este Reed? Ricardo quiere cooperar plenamente con la investigación. Ha ofrecido dar testimonio detallado sobre Verónica y sus padres a cambio de que su situación sea considerada en su propio proceso. Los está traicionando. La idea no debería haberme sorprendido, y sin embargo lo hizo. El Ricardo que conocía siempre había sido ferozmente leal. Instinto de supervivencia, sugirió Gloria. La evidencia contra los Sterling es abrumadora. Está tomando la decisión legal más conveniente. ¿Y qué quiere de mí? Pregunté, aunque ya lo sospechaba. Oficialmente nada. La reunión supuestamente es solo para que te dé su versión de los eventos. El tono escéptico de Gloria dejó claro que no creía que esa fuera toda la verdad. No oficialmente, mi impresión es que espera que hables con los fiscales en su nombre. Una súplica de madre por clemencia podría tener mucho peso. Cerré los ojos, exhausta hasta la médula. El pensamiento de enfrentar a Ricardo, de escuchar sus justificaciones y excusas, me oprimía el pecho con dolor. No tienes que verlo, me recordó Gloria suavemente. En este punto, no le debes nada. Lo sé, dije. Pero necesito respuestas, Gloria. Necesito entender cómo mi hijo pudo convertirse en alguien capaz de hacer esto. La sala de entrevistas en el edificio federal era fría y austera. Una mesa de metal, sillas incómodas y un gran espejo que indudablemente ocultaba una sala de observación. Me senté con Gloria a mi lado, mis manos entrelazadas sobre la mesa para ocultar su leve temblor. Cuando la puerta se abrió, apenas reconocí al hombre que entró. Ricardo, mi hijo, siempre seguro de sí mismo y bien arreglado, lucía desaliñado. Su traje habitual había sido reemplazado por pantalones caqui arrugados y una camisa simple. La sombra de barba en su rostro revelaba que no se había afeitado en días. Mamá, dijo mientras tomaba asiento frente a mí. Su abogado, un joven serio con gafas de montura de alambre, se sentó a su lado. Ricardo, lo saludé, intentando mantener mi voz estable. Un silencio tenso se extendió entre nosotros. Ninguno de nosotros sabía cómo comenzar esta conversación imposible. Señora Herrera, finalmente habló Marcos Reed. Mi cliente solicitó esta reunión para aclarar ciertos aspectos de la situación que cree han sido malentendidos. Estoy escuchando, respondí, mi mirada fija en Ricardo, no en su abogado. Ricardo se aclaró la garganta. Primero, quiero que sepas que nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Cuando Verónica y yo hablamos de que sus padres se mudaran a Valencia, se suponía que era temporal, solo hasta que encontraran su propio lugar. Y el poder notarial, lo interrumpí, el que me engañaste para firmar antes de mi cirugía. Bajó la mirada con vergüenza. Esa fue idea de Verónica. Dijo que era solo una precaución en caso de que se necesitaran decisiones mientras te recuperabas. Sin embargo, lo usaste para transferir mi casa y vaciar mis cuentas, acusé. Dudó, mirando a su abogado, quien apenas asintió. Eso fue todo. Verónica y Ramón dijeron que estaban moviendo algunos fondos a inversiones más seguras para tu jubilación. No sabía que en realidad estaban robando.
Observé su rostro, buscando la verdad en sus ojos. Había desesperación, sin duda, miedo. ¿Pero era remordimiento genuino o solo arrepentimiento por ser atrapado? La casa, insistí. Tú mismo me dijiste que no podía volver. Te pusiste en la puerta del hogar que tu padre y yo construimos y me dijiste que ya no era mío. Sus ojos se fijaron en la mesa. Verónica me convenció de que era lo mejor. Me dijo que la casa era demasiado para ti, que estarías más feliz en una comunidad de jubilados. Tragó saliva con fuerza. Pensé que te estábamos ayudando, agregó, refiriéndose a echarme con solo la ropa que llevaba puesta y dejar mis pertenencias personales en cajas en el garaje. La calma que había mantenido comenzó a agrietarse. Eso no es ayudar, Ricardo. Eso es crueldad. Lo sé, murmuró. Ahora lo sé. ¿Qué poder tenían sobre ti? Solté. Era la pregunta que me había atormentado durante días. Verónica y sus padres. ¿Qué poder tenían sobre ti para que traicionaras a tu propia madre de esta manera? Ricardo levantó repentinamente la cabeza, sorprendido. Su abogado se movió incómodo. Señora Herrera, interpuso Marcos Reed. Deberíamos enfocarnos en... No, interrumpió Ricardo. Se merece saberlo. Tomó una respiración profunda. Hace 3 años, hice algunas malas inversiones. Perdí mucho dinero, nuestros ahorros, parte de nuestro fondo de jubilación. Estaba desesperado por recuperarlo antes de que Verónica lo descubriera. Ramón ofreció ayudar. Dijo que tenía oportunidades de inversión seguras. ¿Te prestó dinero? Adiviné. Ricardo asintió, su expresión abatida al principio. Sí. Luego se volvió más complicado. Firmé papeles. Me involucré en sus negocios sin entender realmente de qué se trataba. Para cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya estaba atrapado en varios de sus fraudes. Tenían leverage sobre ti. Observó Gloria. Me tenían en sus manos, corrigió Ricardo amargamente. Verónica dejó claro que si no cooperaba con sus planes, su padre se aseguraría de que yo asumiera toda la culpa. Intenté procesar esta nueva información, intentando reconciliarla con el hijo que pensaba conocer. ¿Y mi casa, mis cuentas, una prueba de lealtad?, admitió, encogiéndose de hombros con vergüenza, para mostrar que estaba comprometido con la operación. Verónica dijo que una vez que la tierra del barrio se rezonificara, ganaríamos suficiente dinero para colocarte cómodamente en algún lugar. ¿Realmente creíste eso? No pude ocultar la incredulidad en mi voz. Quería creerlo, respondió suavemente. Era más fácil que aceptar lo que realmente estaba haciendo. La sinceridad brutal de esas palabras me golpeó por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. Vislumbré al hijo que recordaba, el niño que, cuando lo atrapaban mintiendo, eventualmente admitiría la verdad, sin importar cuánto doliera. Ricardo, dije con cuidado, ¿qué exactamente me estás pidiendo hoy? Por primera vez, sostuvo mi mirada. Nada, mamá. No merezco tu ayuda ni tu perdón. Solo. Su voz se quebró ligeramente. Necesitaba que supieras que nunca quise lastimarte. Fui débil y tuve miedo. Tomé decisiones terribles. Lo que pase ahora, lo aceptaré. La simplicidad y dignidad de su respuesta, tan diferente de las excusas desesperadas que había imaginado, me desarmó. Antes de que pudiera responder, un golpe en la puerta nos interrumpió. El agente Ruiz entró, asintiendo con disculpa. Lo siento por interrumpir, pero tenemos un asunto urgente. Señora Herrera, ¿podría salir un momento? En una sala de entrevistas fría y aséptica del edificio federal, finalmente enfrenté a mi hijo, buscando respuestas a la traición que destrozó a nuestra familia. En lugar de las excusas que esperaba, Ricardo reveló una verdad más compleja. Se había enredado con los negocios de los Sterling años atrás por desesperación económica, convirtiéndose en su peón a través de chantaje y manipulación. Aunque su explicación no justificaba lo que había hecho,
Admitir que la transferencia de la casa fue una prueba de lealtad diseñada por Verónica me ofreció el primer atisbo del hijo que pensaba conocer. Justo cuando esa revelación dolorosa comenzaba a cambiar mi comprensión de las cosas, el agente Ruiz irrumpió con noticias urgentes, insinuando un nuevo giro en un caso cada vez más enredado. A pesar de todo, me encontré preguntándome si quizás había un camino hacia adelante en medio de esta devastación. No de vuelta a lo que era, sino hacia algo diferente construido sobre verdad dolorosa, no ilusiones cómodas. El agente Ruiz me llevó a una pequeña sala de conferencias pasillo abajo. Gloria me siguió de cerca, su normalmente serena compostura algo alterada, lo que inmediatamente me puso en alerta. ¿Qué ha pasado?, pregunté mientras la puerta se cerraba detrás de nosotros. Hemos estado ejecutando nuevas órdenes de registro ligadas a los archivos de los Sterling, explicó Ruiz, colocando una carpeta sobre la mesa. Un equipo en Barcelona encontró algo que necesita ver. Abrió la carpeta y sacó varias fotografías, arreglándolas cuidadosamente frente a mí. Me incliné, observando las imágenes abrumadoras con creciente perplejidad. Mostraban una habitación privada de hospital, equipo médico y un paciente en una cama. No entiendo, dije, mirando hacia arriba. ¿Qué tiene esto que ver con? Las palabras se atascaron en mi garganta al enfocarme en la última foto. El paciente era yo, inconsciente, conectada a monitores en la UCI durante mi reciente hospitalización. Estas fueron encontradas en una caja fuerte oculta en la oficina de Ramón Sterling en Barcelona, explicó Ruiz en voz baja. A su lado, colocó otro conjunto de documentos sobre la mesa. Mis registros médicos, notas de doctores, órdenes de medicación y mis propias gráficas clínicas, que deberían haber estado bajo estricta protección en el Hospital Clínico de Valencia. ¿Cómo obtuvieron estos?, preguntó Gloria, su instinto de abogada captando inmediatamente las implicaciones. Eso es lo que nos preocupa, respondió Ruiz. Las marcas de tiempo en estas fotos no coinciden con horarios de visitas regulares, y estos documentos contienen información a la que los familiares no tendrían acceso normal. Un escalofrío me recorrió al entender lo que implicaba. Alguien dentro del hospital estaba colaborando con ellos. Ruiz asintió sombríamente. Hemos identificado a una enfermera que accedió a tus registros en varias ocasiones cuando ni Ricardo ni Verónica estaban presentes. Registros telefónicos muestran múltiples llamadas entre esta persona y Ramón Sterling. ¿Pero por qué?, pregunté, intentando entender por qué me monitorearían tan de cerca. El rostro de Gloria se había vuelto pálido mientras examinaba los documentos. Isabel, mira estas notas de medicación. Seguí su dedo hasta una nota en una de las gráficas. Un ajuste de dosis en mi manejo del dolor postquirúrgico. La prescripción original había sido tachada y reemplazada con una dosis más alta escrita en una letra diferente. Tu recuperación tomó más tiempo del esperado, explicó Ruiz con cuidado. La infección que te mantuvo hospitalizada durante 21 días en lugar de los usuales 5 a 7. Estamos investigando si podría haber sido causada deliberadamente. La implicación me golpeó como un golpe físico. ¿Están diciendo que intentaron? No pude terminar la frase. No estamos haciendo acusaciones aún, aclaró Ruiz inmediatamente. Pero estamos investigando la posibilidad de que alguien haya intentado deliberadamente prolongar tu hospitalización para darles a los Sterling más tiempo para ejecutar sus planes. Agarré el borde de la mesa, de repente mareada. La idea de que alguien hubiera manipulado mi tratamiento médico, arriesgando mi vida, era casi imposible de comprender. ¿Ricardo sabe sobre esto?, logré preguntar. Aún no, respondió. Queríamos informarte primero debido a la naturaleza muy personal de este descubrimiento. Gloria colocó su mano sobre la mía, su expresión grave. Isabel, si alguien alteró intencionalmente tu cuidado, este caso escala significativamente. Ya no estamos hablando solo de fraude y abuso a ancianos, sino posiblemente de intento de... Lo sé, interrumpí, incapaz de oír esas palabras pronunciadas en voz alta. La posibilidad era demasiado monstruosa para confrontarla directamente. Hay algo más, continuó Ruiz con visible incomodidad. Encontramos una póliza de seguro de vida a tu nombre, emitida hace 6 meses.
El beneficiario está listado como Ricardo López. Sentí que la habitación se inclinaba. Ricardo sabía, susurré, los últimos fragmentos de esperanza por mi hijo desmoronándose. Tuvo que saber. No necesariamente, advirtió Ruiz. La solicitud lleva su firma, pero ya hemos identificado varios documentos falsificados en este caso. Necesitamos investigar más antes de sacar conclusiones. Cerré los ojos, intentando resistir esta nueva ola de traición. Si Ricardo estaba al tanto de estas maniobras, si había sido cómplice en una amenaza contra mi vida, entonces todo lo que me dijo en la sala de entrevistas era una mentira. Esa imagen de mi verdadero hijo, que pensé haber visto, no era más que otra manipulación. Necesito verlo de nuevo, dije, abriendo los ojos con resolución renovada. Ahora mismo. Señora Herrera, con esta nueva información, le aconsejamos que no. Comenzó Ruiz. Necesito ver su rostro cuando oiga esto, insistí. Así sabré si lo sabía. Después de 21 años como oficial de cumplimiento y una vida como madre, había desarrollado una habilidad casi sobrenatural para detectar mentiras. Tenía que mirar a Ricardo a los ojos cuando cayera esta bomba. Ruiz dudó, luego asintió. Íbamos a interrogarlo sobre estos hallazgos de todos modos. Si insiste en estar presente, podemos arreglarlo. Cuando regresamos a la habitación, Ricardo y su abogado hablaban en tonos bajos. Su abogado se inclinó hacia adelante, inmediatamente en alerta. Agente Ruiz, mi cliente ha cooperado plenamente. Si está implicando que participó en algún tipo de... No estoy implicando nada aún, interrumpió Ruiz. Estoy pidiendo una explicación de estos documentos. No puedo explicarlo porque no tuve nada que ver con ello. La voz de Ricardo se elevó en pánico. Verónica manejaba todos nuestros asuntos de seguros. Dijo que estábamos actualizando nuestras pólizas. Firmé lo que ella puso frente a mí. El miedo crudo en sus ojos, no solo miedo a las consecuencias, sino horror verdadero ante lo que se había hecho, reveló más que cualquier palabra. Mi hijo había sido débil, ingenuo y moralmente frágil. Pero no creía que hubiera participado conscientemente en un plan que podría haber puesto en peligro mi vida. ¿Te das cuenta de lo que esto significa, Ricardo? Pregunté en voz baja. Tu esposa y sus padres podrían haber estado planeando algo mucho peor que solo robar mi casa. Cubrió su rostro con las manos, sus hombros comenzando a temblar. Oh, Dios, susurró. ¿Qué he hecho? ¿Qué he permitido que pase? Al ver a mi hijo confrontar la magnitud de la traición de su esposa, sentí una ola inesperada de compasión. Ricardo había tomado decisiones terribles. Me había traicionado de maneras que parecían imperdonables. Pero también era una víctima de la manipulación de los Sterling, otra pieza en un juego mucho más oscuro de lo que él mismo entendía. Necesito enmendar mi declaración, dijo de repente, levantando la mirada con nueva determinación. Necesito contarte todo lo que sé sobre Verónica y sus padres. Todo. Una revelación devastadora destrozó lo poco que quedaba de mi mundo. Había evidencia sugiriendo que los Sterling complicaron deliberadamente mi recuperación médica, posiblemente incluso poniendo en peligro mi vida. Lo más impactante de todo fue el descubrimiento de una póliza de seguro de vida sobre mí con Ricardo como beneficiario. Cuando confrontado con esta evidencia, el horror y shock genuino de mi hijo me dijeron lo que desesperadamente necesitaba saber. Aunque me había traicionado terriblemente, no estaba implicado en este aspecto monstruoso del plan. Mientras Ricardo enfrentaba la verdadera naturaleza de las acciones de su esposa, su determinación por revelar todo insinuaba que secretos aún más oscuros quedaban por descubrir. A pesar de mi persistente ira, me encontré pensando que quizás en medio de esta pesadilla, las primeras semillas frágiles de redención podrían nacer. No perdón aún, sino quizás comprensión. 17 propiedades. El agente Calleja extendió un mapa sobre la mesa de la sala de conferencias. Todas adquiridas a través de los mismos métodos fraudulentos, todas canalizadas a través de compañías fantasma ligadas a los Sterling. Habían pasado 2 semanas desde las explosivas revelaciones sobre mis registros médicos.
Me habían mudado a un apartamento seguro proporcionado por la Policía Nacional. Solo Gloria y los agentes asignados directamente al caso conocían mi paradero. La investigación había crecido impresionantemente, descubriendo una red criminal mucho más amplia de lo inicialmente pensado. ¿Y la enfermera? Pregunté la pregunta que me había atormentado desde que supe que alguien podría haber complicado deliberadamente mi recuperación. Miranda Jiménez, respondió Ruiz, empujando un expediente de personal hacia mí. Trabajaba en cuidados postquirúrgicos durante 3 años. Hemos confirmado que recibió varios pagos de una compañía fantasma de los Sterling totalizando más de 25.000 euros en los últimos 6 meses. Ha admitido manipular mi medicación. Necesitaba saber toda la verdad, por dolorosa que fuera. Calleja y Ruiz intercambiaron miradas. Está cooperando, dijo Calleja con cautela. Según su declaración, se le ordenó prolongar tu periodo de recuperación ajustando ciertas medicaciones e introduciendo una contaminación bacteriana leve durante cambios de 4. Mi estómago se revolvió ante la frialdad de esa explicación clínica, que en realidad significaba daño calculado. Podría haberme matado. Afirma que calibró la contaminación para causar hospitalización prolongada sin arriesgar tu vida, agregó Ruiz, su tono cargado de repulsión, como si eso suavizara lo que había hecho. ¿Y Verónica, ella orquestó todo esto? La pregunta casi sonaba retórica. Ya sabía la respuesta. Ramón Sterling hizo el contacto inicial con Jiménez, confirmó Calleja. Pero la evidencia indica que Verónica diseñó los detalles. Mensajes de texto recuperados de su teléfono incluyen preguntas precisas sobre tu horario de tratamiento, régimen de medicación y fechas anticipadas de alta. Cerré los ojos por un momento, aún intentando asimilar la crueldad calculada de todo ello. Mi propia nuera había prolongado deliberadamente mi sufrimiento para ganar tiempo para su esquema. ¿Y qué pasa con el involucramiento de Ricardo?, preguntó Gloria, vocalizando lo que no podía. No encontramos evidencia de que supiera sobre la manipulación médica, dijo Ruiz. Su cooperación ha sido extensa y creemos que es genuina. La Fiscalía considera su testimonio crucial para sostener el caso contra los Sterling. Al menos un pequeño alivio. Mi hijo me había traicionado, pero no había conspirado para hacerme daño físico. La diferencia era significativa, aunque no borraba el dolor de sus acciones. ¿Hay algo más que deba ver?, preguntó Calleja, deslizando otra carpeta hacia mí. Esto fue recuperado del correo privado de Verónica. Dentro había una serie de mensajes entre Verónica y sus padres datados casi 2 años atrás. Habían diseñado meticulosamente un plan para incautarse de mis activos, comenzando por aislarme de familia y amigos, luego apropiándose gradualmente de mis asuntos financieros y finalmente reubicándome en una instalación de cuidado a largo plazo una vez que tuvieran todo bajo control legal. Esa frialdad hizo temblar mis manos mientras leía. Me habían targeted mucho antes de que mi cirugía de cadera fuera necesaria, viendo mi declive físico como una oportunidad para explotar. Mi hospitalización solo aceleró su línea de tiempo. Y esto, continuó Calleja, es quizás lo más perturbador. Colocó frente a mí un anuncio impreso para una comunidad de jubilación de lujo en Valencia. Estaba acompañado de un correo de Verónica a sus padres. Ubicación perfecta para Isabel una vez que todo esté finalizado, aislada, supervisión mínima, y la unidad de memoria admite pacientes sin demasiada documentación médica. Una vez allí, tendremos control absoluto sobre todas las visitas y comunicaciones. Habían planeado institucionalizarme, efectivamente encarcelarme en un lugar lejos de cualquiera que me conociera, donde sería fácilmente olvidada mientras disfrutaban de sus ganancias robadas. Habrá cargos adicionales basados en esta evidencia, explicó Ruiz. Abuso a ancianos, conspiración y posiblemente intento de homicidio, dependiendo de cómo el fiscal interprete la manipulación médica. Asentí, demasiado abrumada para hablar inmediatamente. La magnitud de lo que habían planeado, la destrucción calculada no solo de mi seguridad financiera, sino también de mi libertad y dignidad, era casi imposible de asimilar. ¿Cuándo puedo ir a casa?, pregunté finalmente. La pregunta que me había atormentado durante semanas. El equipo forense terminó en tu residencia ayer, respondió Calleja. Técnicamente,
Podrías regresar ahora, aunque recomendamos esperar hasta confirmar que no hay riesgos de seguridad. Quiero ir hoy, respondí firmemente. Necesito estar de vuelta en mi propio espacio. Gloria apretó mi mano con apoyo. Me quedaré contigo los primeros días. Podemos instalar seguridad adicional si es necesario. Ruiz asintió. Podemos arreglarlo, pero hay otro asunto que abordar. Dudó por un momento. Ricardo ha solicitado otra reunión contigo. Será transferido a una prisión de mínima seguridad pendiente de juicio, y ha pedido verte antes de eso. Mi primer instinto fue rechazar. La herida de su traición aún estaba cruda, y no estaba segura de tener la fuerza emocional para otro confronto. Sin embargo, algo dentro de mí, quizás la madre que recordaba al niño que una vez fue, no podía rechazar esa solicitud. Mañana por la mañana, si eso es agreeable, respondió Ruiz cuando pregunté directamente. Después de eso, sus visitas serán muy limitadas hasta que concluyan los procedimientos legales. Asentí lentamente. Lo veré entonces. Esa misma tarde, me paré en mi porche con la llave en la mano, dudando antes de meterla en la cerradura. La fachada se veía igual, pero sabía que dentro extraños habían invadido mi espacio. Habían planeado mi caída en un lugar que debería haber significado seguridad. Tómate tu tiempo, dijo Gloria suavemente a mi lado. Esto va a ser difícil. Tomé una respiración profunda y giré la llave. El aroma familiar de mi hogar, el brillo de la madera, los libros antiguos, el leve rastro de lavanda de los saquitos que colocaba en los armarios, ahora estaba cubierto por perfumes extranjeros y productos de limpieza. Había rastros de la breve ocupación de los Sterling en detalles sutiles. El mobiliario apenas se había movido. Mi orquídea favorita se había ido del cuarto de sol. Nuevas cortinas colgaban en la sala de estar. En mi estudio, el escritorio antiguo de Antonio había sido girado hacia la puerta en lugar de la ventana donde siempre trabajaba, mirando al jardín. Ese cambio mínimo me golpeó más fuerte de lo esperado. Habían borrado nuestras rutinas, nuestra historia. Podemos poner todo de vuelta como era, me aseguró Gloria, viendo mi rostro. Haz lo tuyo de nuevo. Asentí lentamente, recorriendo cada habitación, notando cambios y violaciones. En el dormitorio principal, mi ropa se había ido del armario, reemplazada por trajes caros de Verónica. Mi caja de joyas simple había sido vaciada. Las piezas que Antonio me había dado durante tantos años de nuestra vida juntos no estaban por ninguna parte. La Policía Nacional recuperó la mayoría de tus joyas de la caja de seguridad de los Sterling, me había dicho Ruiz antes. Las devolverán una vez que terminen de procesarlas como evidencia. Era un pequeño consuelo saber que extraños habían tocado esos recuerdos íntimos de mi matrimonio, juzgando solo su valor monetario, no sentimental. En la cocina, mi colección de tarjetas de recetas manuscritas, incluyendo las de mi madre y abuela, irreemplazables, habían sido descartadas, reemplazadas por libros de cocina modernos y brillantes que claramente nunca se habían usado. Ese desprecio se sintió personal, como si hubieran borrado la historia de mi familia, una herida más profunda que el robo financiero. Mientras evaluaba el daño, una extraña calma se asentó sobre mí. Esta casa, estas pertenencias, habían sido violadas, pero aún eran mías. Había sobrevivido. Había luchado y reclamado lo que me habían quitado. La familia Sterling había subestimado mi resiliencia, mis recursos y mi determinación. Me quedo, decidí, mirando a Gloria. Esta noche, en mi casa. ¿Estás segura?, preguntó con preocupación. ¿No podríamos empezar fresco mañana? Estoy segura, respondí con fuerza renovada en mi voz. No voy a dejar que lo que hicieron me mantenga alejada de mi propio hogar ni una noche más. Mientras caía la tarde, me senté en el porche trasero con una taza de té, observando el crepúsculo descender sobre el jardín que Antonio y yo habíamos plantado juntos décadas atrás. Las rosas necesitaban poda. Las hortensias estaban descuidadas, pero la esencia de lo que habíamos creado aún estaba allí. Mañana traería más conversaciones difíciles con Ricardo, más procedimientos legales, el largo proceso de reconstruir mi hogar y mi vida.
Pero esta noche, había reclamado mi espacio. Era un comienzo. Mientras la investigación progresaba, enfrenté una verdad aterradora. Verónica y sus padres habían tramado un plan mucho más perverso que un simple robo. La evidencia mostraba que habían obstaculizado deliberadamente mi recuperación médica con la complicidad de una enfermera corrupta. Planeaban institucionalizarme en una instalación aislada y me habían estado acechando durante casi 2 años. Aunque Ricardo parecía ajeno a los aspectos más oscuros de la conspiración, la crueldad calculada de lo que habían preparado para mí era demasiado monstruosa para asimilarla. Parada en mi hogar violado, viendo cómo borraron rastros de mi vida matrimonial, entendí que un largo camino se extendía por delante. No solo para recuperar mi propiedad, sino también mi sentido de seguridad. Mañana tendría otro confronto con mi hijo antes de que fuera transferido a una instalación esperando juicio. Una conversación que temía pero no podía evitar si quería entender cómo nuestra familia se había desmoronado tan completamente. La sala de visitas en el centro de detención era más luminosa de lo que imaginaba, con luces fluorescentes reflejándose en paredes amarillo pálido en un intento fallido de aportar alegría. Ricardo se sentó en una pequeña mesa vestido con un uniforme estándar que le colgaba holgado. Había perdido peso desde su arresto, su rostro demacrado, ojos hundidos por noches sin dormir. «Gracias por venir», dijo cuando me senté frente a él. «Esta vez no hay abogado». «Era tu decisión», le dije. «¿Querías verme?». Asintió, bajando la mirada a sus manos, que apretaba fuertemente sobre la mesa. «Me contaron sobre la enfermera, lo que Verónica y sus padres planeaban para ti». «Sí», dije, sin agregar más. Simplemente esperé. «Juro, mamá, no lo sabía». Su voz se quebró ligeramente. «Sabía que querían tu casa, tu dinero». Eso ya era lo suficientemente malo, imperdonable, pero nunca imaginé que harían. Guardó silencio, incapaz de articular el horror completo de lo que habían tramado. «Te creo», dije simplemente, y levantó la cabeza de golpe, sorprendido. «¿Me crees sobre esa parte específica?». «Sí, he visto suficiente evidencia para pensar que no estabas al tanto de sus planes para dañarte físicamente o institucionalizarte». Hablé en un tono medido, objetivo, pero sí sabía sobre sus planes para tomar todo lo que era mío. «Participaste voluntariamente en ese robo». Se estremeció, pero no lo negó. «Sí». «¿Por qué, Ricardo?». La pregunta que me había atormentado durante semanas finalmente surgió. «Creciste con todas las ventajas. Tu padre y yo te enseñamos integridad, respeto por los demás». «¿Qué le pasó a ese niño?». Ricardo permaneció en silencio por un largo rato, como si reuniera coraje para lo que tenía que confesar. «Me he hecho la misma pregunta todas las noches en mi celda», respondió finalmente. «La respuesta fácil es que fui débil. Tuve miedo de perder a Verónica si no hacía lo que ella quería. Tuve miedo de las consecuencias financieras si su padre exponía mi involucramiento en engaños anteriores. Y la respuesta difícil, presioné, la respuesta difícil», dijo, mirándome directamente a los ojos, «es que en algún punto comencé a creer que merecía más de lo que había ganado, que estaba justificado engañar si así obtenía lo que quería». Su voz era apenas un susurro. «Me convertí en alguien que no reconozco, alguien de quien papá se avergonzaría». La mención de Antonio, quien había estado tan orgulloso de nuestro hijo, quien soñaba con el hombre en que se convertiría, me perforó el pecho con un dolor agudo. «Tu padre estaría decepcionado», admití sin duda, «y yo también lo estoy. Pero creo que lo que más lo decepcionaría no sería que cometieras errores, sino que traicionaras tus propios principios para encubrirlos». Ricardo asintió, aceptando esa verdad sin excusas. «Los fiscales han ofrecido un acuerdo de culpabilidad. 5 años reducidos a 3 con buena conducta a cambio de mi testimonio completo contra Verónica y sus padres». «¿Lo aceptarás?». «Sí», respondió sin dudar. «Es más clemencia de la que merezco». Caímos en silencio por un momento, el peso de las consecuencias colgando entre nosotros. Mi hijo pasaría años en prisión. La vida que había conocido había desaparecido para siempre.
El futuro brillante que Antonio y yo habíamos imaginado para él se había reducido a esta sala de visitas estéril iluminada por luces fluorescentes implacables. Encontré algo en la casa ayer, dije, cambiando el tema. En el fondo del cajón del escritorio de tu padre. Saqué un sobre desgastado de mi bolso. Es una carta que él te escribió antes de morir. Me pidió que te la diera cuando pensara que la necesitabas más. Creo que ese momento es ahora. La mano de Ricardo tembló ligeramente al tomar el sobre, dándole la vuelta para ver su nombre en la inconfundible letra de Antonio. No sabía que esto existía, susurró. Durante sus últimos meses, escribió varias cartas, dije. Esta fue la última. Lo observé abrirlo con cuidado como si el papel pudiera desmoronarse en sus dedos. Permanecí en silencio mientras leía, observando emociones cruzar su rostro, dolor, vergüenza y finalmente algo áquina determinación. Cuando terminó, lo dobló con cuidado y lo presionó contra su pecho por un momento antes de devolverlo al sobre. Gracias por traer esto, dijo, su voz más firme. Necesitaba oír su voz de nuevo, incluso si las circunstancias son. Hizo un gesto vago a nuestro entorno. ¿Qué harás después?, pregunté. ¿Cuándo hayas cumplido tu sentencia? La pregunta pareció sorprenderlo. Quizás no se había permitido pensar tan lejos. Quizás no esperaba que yo imaginara un futuro para el más allá del castigo. No lo sé, admitió. Mi carrera y mis finanzas están acabadas. Obviamente, mi reputación, se encogió de hombros, un gesto que hablaba volúmenes sobre la ruina de su vida anterior. Tendrás que reconstruirte, le dije. No solo prácticamente, sino moralmente, también. Ese es el trabajo más difícil. Lo sé. Dudó por un momento, luego hizo la pregunta que pesaba más dentro de él. ¿Alguna vez podrás perdonarme, mamá? Pensé cuidadosamente antes de responder, reacia a ofrecer frases fáciles o promesas falsas. El perdón no es un momento único, Ricardo. Es un proceso. Ahora mismo, aún estoy procesando el dolor, la traición, el impacto de descubrir en qué te convertiste. Lo miré directamente a los ojos. No sé si el perdón completo es posible, pero sí sé una cosa. Sigues siendo mi hijo. Ese hecho biológico no cambia. Cómo será nuestra relación de ahora en adelante dependerá de las decisiones que tomes a partir de este momento. Asintió, aceptando esa respuesta parcial con calma inesperada. Es justo. Más que justo. Nuestro tiempo casi se acababa. Un guardia se acercó, listo para escoltarlo de vuelta a su celda. Mientras nos poníamos de pie para despedirnos, preguntó una cosa más. La casa. ¿Te quedarás allí después de todo lo que pasó? Sí, respondí firmemente. Es mi hogar. No dejaré que lo que hicieron me obligue a huir de la vida que tu padre y yo construimos. Bien, murmuró suavemente. Papá habría querido eso. Mientras lo observaba alejarse, hombros erguidos a pesar de todo, sentí un sentido inesperado de cierre. No era sanación. Eso tomaría mucho más tiempo, pero era el comienzo de la comprensión. Mi hijo había tomado decisiones terribles. Me había traicionado de maneras que quizás nunca se repararían completamente. Pero debajo del hombre que participó en el esquema de los Sterling, fragmentos del niño que cría aún permanecían. Fuera del centro de detención, Gloria me esperaba en su coche, un apoyo silencioso en el que había aprendido a confiar durante estas semanas difíciles. ¿Cómo fue?, preguntó mientras me acomodaba en el asiento del pasajero. También como se podía esperar, respondí, observando las hojas de otoño arremolinarse en el estacionamiento. Aceptó un acuerdo de culpabilidad. 5 años, quizás reducidos a 3. ¿Y cómo te sientes al respecto? Reflexioné por un momento, permitiéndome examinar completamente mis sentimientos. Triste, aliviada, aún enojada, pero menos que antes. La mayoría de las cosas están claras para mí ahora sobre lo que pasó y hacia dónde vamos. Gloria asintió, entendiendo sin necesidad de más explicación.
Mientras conducíamos de vuelta a mi verdadero hogar, reclamado y en proceso de restauración, pensé en todo lo que había experimentado en los últimos meses. Del golpe de la traición a la lucha por la justicia. Del horror de descubrir lo que habían planeado contra mí al llegar a este momento de resolución frágil. El camino por delante aún era complicado. Los procedimientos legales contra Verónica y sus padres se prolongarían por meses. Asegurar completamente mis activos y reconstruir mi vida tomaría tiempo. Mi relación con mi hijo, si podía salvarse, requeriría años de esfuerzo constante. Pero por primera vez desde que desperté de la cirugía y descubrí que mi mundo se había destrozado, sentí esperanza genuina por el futuro. No porque el camino sería fácil, sino porque había encontrado una fuerza dentro de mí que nunca imaginé poseer. Mientras girábamos hacia mi calle, el sol poniente bañaba la fachada de mi casa en una luz dorada que parecía prometer nuevos comienzos en medio de tantos finales. En la fría y dura luz de la sala de visitas del centro de detención, finalmente oí la verdad de labios de mi hijo. Su confesión de fracaso moral, de haberse desviado de los valores que su padre y yo le inculcamos. Aunque lo vi genuinamente horrorizado por el daño físico que Verónica y sus padres habían planeado contra mí, asumió plena responsabilidad por robar mis activos, enfrentando un acuerdo de culpabilidad que lo enviaría a prisión por años. Le di el último regalo de su padre, una carta que Antonio escribió antes de morir, guardada para el momento en que Ricardo la necesitara más. Su pregunta sobre el perdón no tenía respuesta fácil. Todo lo que pude ofrecer fue la verdad sobre el largo y incierto camino por delante para ambos. Saliendo del centro de detención, sentí una claridad inesperada. No era sanación aún, pero era el primer paso hacia la nueva realidad que nos esperaba a ambos. Con mi casa siendo restaurada y la justicia en marcha, me encontré mirando hacia adelante en lugar de anclada en el pasado, reconociendo una fuerza que nunca supe que poseía. Esa es la última, dijo Gloria, colocando un retrato familiar en el estante recién instalado en mi sala de estar. Habían pasado 6 meses desde mi encuentro con Ricardo en el centro de detención. 6 meses de reconstruir pacientemente mi hogar, mis finanzas y mi sentido de seguridad. Se ve justo como debería, comenté, surveyando la sala de estar. El mobiliario había regresado a su lugar. Las cortinas fueron reemplazadas con estilos que me gustaban, y los rastros sutiles de la breve estancia de los Sterling habían sido meticulosamente removidos. Mejor que justo, contraatacó Gloria, señalando el panel del nuevo sistema de seguridad junto a la puerta. Ahora es más seguro que nunca. Tenía razón. Todo por lo que había pasado había llevado a mejoras prácticas, cerraduras reforzadas, un sistema de seguridad integral, nuevos protocolos para mis cuentas financieras. La fragilidad que permitió a los Sterling infiltrarse en mi vida había sido identificada y fortificada contra futuras amenazas. Las rosas están floreciendo de nuevo, también, agregué, mirando por la ventana a mi jardín, donde brotes primaverales comenzaban a emerger. Había pasado horas replantando y cuidando los parterres de flores abandonados durante la ocupación de los Sterling, encontrando en ello una terapia inesperada y una reconexión con la tierra. Gloria sonrió, captando la metáfora en mis palabras. Si vuelven con el cuidado adecuado y el tiempo, la recuperación es posible. Los últimos meses habían traído progreso significativo. Verónica y sus padres enfrentaban una avalancha de cargos federales, fraude, conspiración, abuso a ancianos, con intento de homicidio por la manipulación médica. La evidencia contra ellos, reforzada por el testimonio detallado de Ricardo, era abrumadora. Para evitar un juicio con sentencias largas, aceptaron acuerdos de culpabilidad. 20 años para Ramón, 15 para Claudia, 18 para Verónica. La magnitud de su red criminal resultó ser aún mayor de lo inicialmente pensado, con víctimas identificadas en 3 comunidades. La enfermera que alteró mi medicación recibió 8 años, su sentencia reducida a 5 a cambio de testificar sobre otros pacientes vulnerables que los Sterling habían targeted. La investigación descubrió 2 casos previos de propietarios ancianos que murieron bajo circunstancias sospechosas después de involucrarse con inversiones inmobiliarias Sterling, ahora abiertos como posibles homicidios. Mi barrio fue expert del plan Predator de rezonificación. Con la operación de los Sterling expuesta, las propiedades que habían adquirido estaban siendo devueltas a sus dueños legítimos o sus herederos.
La comunidad se unió creando una red de apoyo para ancianos para protegerlos de estafas similares en el futuro. ¿Has decidido sobre la visita?, preguntó Gloria, sacándome de mis pensamientos mientras servía 2 vasos de té helado. La visita a la que se refería era la última solicitud de Ricardo. Ahora, después de 3 meses cumpliendo tiempo en una instalación de mínima seguridad, había preguntado si consideraría verlo de nuevo. Sus cartas, enviadas semanalmente desde que comenzó su encarcelamiento, siempre habían respetado mis límites, asumiendo no perdón, pero mostrando consistentemente su remordimiento y describiendo sus intentos de rehabilitación. Creo que iré, dije, sorprendida por la certeza en mi voz. No la próxima semana. Tengo el evento de recaudación de fondos del club de jardinería, pero quizás la semana que viene. Gloria asintió, su expresión cuidadosamente neutral. Pareces más calmada sobre la idea que hace un mes. Soñé con Antonio anoche, expliqué. Y ese recuerdo me trajo un consuelo inesperado. Estábamos en el columpio del porche hablando como en los viejos tiempos. Me dijo algo que se me quedó grabado. La sanación no significa borrar la herida. Significa encontrar propósito en la cicatriz. Eso suena como Antonio, comentó Gloria con una sonrisa suave. Siempre encontraba sabiduría en tiempos difíciles. Me desperté pensando en Ricardo, continué, y en cómo algunas heridas nunca cierran completamente, pero quizás puedan llevar a algo significativo. No volver a lo que era, sino avanzar hacia algo nuevo. El timbre interrumpió nuestra conversación. En la pantalla de mi nueva tableta conectada a la cámara de seguridad, vi a un repartidor sosteniendo un gran arreglo floral. ¿Esperando flores?, preguntó Gloria mientras se dirigía a la puerta. No, respondí, sintiendo repentinamente una vieja fatiga. La desconfianza no desaparecía fácilmente a pesar de las medidas de seguridad actuales. Gloria verificó las credenciales del repartidor antes de aceptar el ramo. Un hermoso arreglo de lirios e iris, mis favoritos. La tarjeta simplemente decía, pensando en ti en tu cumpleaños, tu vecina, Leonor Jiménez. Sonreí, conmovida por el gesto. Leonor Jiménez se había mudado a la casa al otro lado de la calle hace 3 meses. Una profesora de literatura retirada con ingenio rápido y gustos similares. Habíamos forjado lentamente una amistad, compartiendo consejos de jardinería y recomendaciones de lectura. Ella había perdido a su esposo alrededor del mismo tiempo que yo perdí a Antonio, lo que inmediatamente creó un lazo de comprensión entre nosotras. «Qué gesto encantador», comentó Gloria, admirando el arreglo. «Estás construyendo una comunidad muy sólida aquí». Tenía razón. Después del escándalo de los Sterling, había tomado una decisión consciente de fortalecer mis conexiones en lugar de retirarme al aislamiento. El club de libros del barrio que había fundado ya se reunía mensualmente en mi sala de estar. El centro comunitario para ancianos, donde voluntariaba 2 veces por semana, se había convertido en un lugar de amistades valiosas. El club de jardinería me dio la bienvenida entusiastamente por mi experiencia con Rosa Seirloom, incluso nombrándome jefa de la exposición anual. Estos lazos auténticos, libremente elegidos, se habían convertido en mi mayor defensa contra cualquier vulnerabilidad futura. He estado pensando en la fundación, dije mientras nos acomodábamos en el columpio del patio con nuestras tazas de té. La Fundación de Investigación Médica Antonio Herrera, aclaré, refiriéndome a la organización que mi esposo había creado antes de su fallecimiento para financiar estudios sobre la rara condición cardíaca que acabó con su vida. ¿Qué pasa con ella?, Gloria preguntó. Quiero expandir su misión, expliqué. Agregar una división enfocada en protección a ancianos, apoyo legal, prevención de fraudes, educación y servicios a víctimas. Los ojos de Gloria se iluminaron con interés. Usando tu experiencia para ayudar a otros en situaciones similares. Exacto. Los Sterling tenían docenas de víctimas antes de tarjetearme. La mayoría no tenía mis recursos o el conocimiento para defenderse. Quiero cambiar esa realidad para otros. Es una idea maravillosa, dijo Gloria cálidamente. Antonio estaría orgulloso. Creo que sí, respondí,
mirando al barrio donde había logrado reconstruir mi sentido de hogar y seguridad, encontrando propósito en la cicatriz, como él solía decir. Mientras la tarde se deslizaba hacia la noche, permanecimos en un silencio cómodo, observando a los vecinos regresar del trabajo y a los niños jugar en patios cercanos. El pulso de la comunidad latiendo a nuestro alrededor. El trauma de lo que había vivido nunca desaparecería por completo. Siempre habría momentos de alerta intensa, ecos de traición que surgirían de repente. Pero esas cicatrices ya no definían mi existencia diaria. Se habían convertido en una fuente de sabiduría, empatía más profunda y propósito renovado. Más tarde, cuando Gloria se fue, me senté en el escritorio de Antonio, ahora correctamente colocado frente a la ventana del jardín, y comencé a esbozar la estructura de la nueva división de la fundación. Mientras trabajaba, sentí que todo tenía sentido, como si un ciclo se estuviera cerrando. Los Sterling me eligieron porque vieron a una viuda anciana frágil y fácilmente explotable. La fundación transformaría esa experiencia dolorosa en protección para muchos otros. Mañana traería nuevos desafíos. Una reunión con la Junta de la Fundación, preparativos para mi futura visita a Ricardo, la restauración del jardín que había sido descuidado durante mi ausencia. Pero por primera vez en muchos meses, miraba hacia estos desafíos con verdadero entusiasmo, no solo determinación. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mi trabajo. Era Leonor, la vecina del otro lado de la calle, llamando para asegurarse de que las flores hubieran llegado bien e invitándome a un concierto de música de cámara el fin de semana que viene. Mientras hablábamos, entendí cuánto había cambiado mi vida en los 6 meses desde que reclamé mi casa. La traición había roto algo esencial en mí. Mi confianza básica en la familia, en la protección que los espacios familiares se supone que ofrecen. Pero de esa ruptura, nuevas fortalezas habían emergido, nuevas conexiones, un propósito diferente que quizás nunca habría nacido de otra manera. Encontrando propósito en la cicatriz, murmuré para mí misma mientras colgaba. La sabiduría de Antonio resonaba en mi mente, no borrando la herida, sino permitiendo que se transformara en algo significativo, en algo que con el tiempo podría convertirse en una forma de belleza. 6 meses después de confrontar a Ricardo, me encuentro en una fase de renovación inesperada. Mientras mi casa es restaurada y el jardín florece de nuevo, recibo noticias de que Verónica y sus padres han aceptado sentencias de prisión largas. Su extensa red criminal finalmente ha sido desmantelada. El barrio que tarjetaron se ha unido en defensa mutua. Mientras tanto, he forjado nuevas amistades y lazos comunitarios que enriquecen mi vida diaria. Cuando Ricardo solicita otra visita en la prisión de mínima seguridad, decido, inspirada por un sueño con Antonio, que estoy lista para dar ese paso, no con la intención de borrar lo que pasó, sino de encontrar significado en la experiencia dolorosa. Ese propósito toma forma concreta en mi plan de expandir la Fundación de Investigación Médica Antonio Herrera para incluir servicios de protección a ancianos, transformando mi trauma personal en un escudo para otros que podrían convertirse en víctimas. Mientras me asiento en este nuevo capítulo, me doy cuenta de que aunque la traición rompió algo esencial dentro de mí, esa ruptura abrió espacio para un crecimiento inesperado, nuevas conexiones y una sabiduría más profunda sobre lo que realmente importa. En el tiempo que me queda, esta historia nos recuerda que los malvados serán antes o después desenmascarados y castigados, mientras que aquellos que mantienen un corazón recto encontrarán la justicia y la paz que merecen.